pero tú puedes hacer posible todo. Yo creo y quiero ser ese hombre en el que tú hablas en la Biblia, en el texto de Marcos capítulo 2, cuando el Señor está reunido con mucha gente y resulta que llegan dos personas con un hombre en una camilla, pero había tanta multitud de gente que no podían atravesarla. Abrieron un hueco en el techo y bajaron a aquel hombre por esa camilla. Y el Señor Jesús, cuando lo vio, le preguntó a la gente, le dijo a ese hombre que tu fe te ha sanado, que levanta tu camilla y anda. Yo quiero ser ese hombre, yo, en mi vida. Y yo, Señor, seré testimonio de fe, de amor, de esperanza, de vida. Hablaré de ti. Y en el momento que yo le hablo con esa fuerza y con esa fe y como con esa autoridad en el amor, yo siento que mi sangre empieza a fluir caliente, que mis huesos se mueven. Y cuando abro mis ojos, veo que mis manitos están medio abiertas. En ese momento yo empiezo a llorar y empiezo a llamar a mi mamá. Y llamo a mi mamá y le digo, ven, mamá, ven. Y ella me decía, ¿qué? Yo le dije, mamá, es hoy. El Señor está aquí, está en mí. Y yo hoy voy a caminar en el nombre del Señor. Mi mamá me decía, hija, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Yo pesaba 38 kilos, estaba en huesos total. Entonces mi mamá me decía que no, y yo le decía, no es tu fe, es mi fe, es el Señor el que está en mí. Y yo empecé a mover un pie, a arrastrarlo y a pedirle permiso al otro, y cerraba mis ojos, y yo me iba como a ese encuentro de Dios. Y en ese momento empiezo a ver cómo Jesús se le perdía de los brazos a la Virgencita, pero a hacer cosas buenas. Y yo me empiezo a ver en mi vida como yo me le perdí a mi mamá con mentiras a hacer otras cosas. Y veía cómo Jesús crecía. Y yo veía cómo mi vida crecía y hacía todo lo contrario a lo que el Señor me invitaba. Luego vi a Jesús con su cruz, cargando mis pecados, mis dolencias, mi enfermedad, mi pasado, todo. Y el Señor ahí. Y mi mamá me perseguía por todo lado. Y María seguía persiguiendo a su hijo en medio de su dolor de ver a su hijo flagelado, triste, adolorido. Luego yo veo a Jesús crucificado. Y mi mamá ahí viéndome, ahí en mi enfermedad. Y María ahí al pie de la cruz como mi mamá. Luego le entregan a Jesús muerto a María. Y a mí también me entregaron muerta. Pero la fe de ella era tan grande que el Señor resucitó al tercer día. Y Él me resucitó. Y ahí, a los 23 días, y fue ahí, Camilo, cuando yo veo eso, caigo en los brazos de mi mamá. Y ahí es donde yo entiendo lo que el Señor estaba haciendo por mí. Murió por mí, para que tenga vida, y no solo yo, así como tú y todos los que nos están escuchando. El Señor ha muerto para darnos vida y vida en abundancia. Él renunció a todo por nosotros. Una pregunta que me parece muy importante, María Eugenia, y es, ¿dónde queda la ciencia? ¿La ciencia qué piensa de todo esto? Camilo, ahí sucede algo extraordinario, y es porque el equipo médico, cuando yo termino todas las quimio, después de toda esa sanación, los médicos me mandan a hacer exámenes completos. Entre esos ven algo anormal. A mí me habían retirado un cuarto de pulmón infectado con tuberculosis. Que eso lo dijimos al principio de la entrevista. Exactamente. Entonces resulta que los médicos me mandaron a hacer los exámenes y ellos veían, no, esto es imposible, esto no puede estar sucediendo. Y en ese momento yo dudaba en ese momento, me entró la duda y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Ahora dónde salió otro cáncer? Porque mi tumor es embrionario, puedes estar en otro lugar.
En ese momento el doctor llama a imágenes y dicen que la recojan, que me recojan a mí y que me vuelvan a hacer exámenes de pulmón, de todo, y que nadie los tocara y que se los llevaran a él. En el momento él los pone en la luz y ahí mismo él dice, es que esto es imposible. Y yo le decía, ¿qué es imposible? ¿El doctor era creyente o el doctor? No, algunos de ellos sí, no todos. De hecho, este doctor era muy rudo, duro. Él en algún momento, de hecho fue cuando tenía tuberculosis y le dijo a mi mamá, prepárese porque ella no vive, ya esa niña de ahí no sale, ¿cierto? Él era muy duro. Entonces, claro, ver esa confrontación luego, el doctor decía, esto es imposible. Y yo le decía, ¿pero qué es imposible? Dímelo. Entonces él me dijo, es que aquí te falta un cuarto de pulmón. Y yo le decía, sí, acá tengo mi cicatriz. Yo le decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que me dices que es imposible? Me decía, es que el único órgano de los seres humanos que no se regenera son los pulmones. Entonces yo no entendía, yo le decía, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Entonces me dijo, sí, a ti te falta un cuarto de pulmón aquí, pero tus pulmones están completos, están intactos. En ese momento yo sentía de todo, yo le decía, doctor, dígalo, es verdad, dígalo. Y él decía, sí, esto es un milagro. Yo le decía, sí, y es un milagro patente. Y ahí fue donde él cambió el concepto de lo que es Dios. María Eugenia, pues creo que aquí estamos en el estudio sin palabras todos, un testimonio muy bonito, es increíble, es una mirada perfecta de Dios. Como por ir ya concluyendo esta parte, ese testimonio tan hermoso que nos acompaña el día de hoy, ¿cuál es la misión de María Eugenia hoy en día? Bueno, Camilo, la misión mía primero es siempre saber que existe un Dios y que ese Dios hay que compartirlo. Eso que Dios me dio, yo debo de compartirlo porque no es mío, eso le pertenece a Dios. Y lo segundo es servirle con todo mi amor. Y de hecho eso es lo que hago, ¿cierto? Salgo a servirle, a dar una palabra de aliento, a mostrar ese amor que Dios tuvo conmigo, que fue un amor de misericordia, a compartirlo con la gente que no cree, que está en oscuridad, que vive en tristeza. Y no quiere decir que porque seamos unos servidores no nos da tristeza, claro, también llegan esos momentos, pero sabemos que esos momentos pasan porque ahí está el que nos da todo, ¿cierto? Pero es a transmitirlo, a evangelizarlo, a servirle de un todo y por todo. ¿En este momento María Eugenia toma algún medicamento? No. De hecho, Camilo, pues el Señor cuando yo terminé las quimio y terminé todo, el Señor me invitó al matrimonio porque yo no tenía el sacramento y Milton me dijo que no, yo tomé la decisión de que nos separáramos, nos separamos y yo en ese momento tomaba 2.500 miligramos de medicamento, entre esos para combatir la atrofia muscular que tengo. De antidepresivos me daban todo el tiempo y en el momento que yo me separo yo tomo la decisión de que si Dios me sanó pues yo no tengo que depender de medicamento y hace 13 años yo solté los medicamentos y no tomo absolutamente nada, ni un antidepresivo ni eso. Si me da un dolor me tomo un Dolex, Lo normal. Sí, algo así, pero... ¿Y la alimentación? Bueno, sí quedé con hábitos malos, porque pasaba mucho tiempo sin comer, solo líquido o a veces ni líquido. Entonces, pues, a veces me ha costado como comer, ¿cierto? Pero no tengo ninguna restricción. No tengo ninguna restricción, puedo comer absolutamente todo. Y ya, me como... Ya para ir cerrando, María Eugenia, de pronto allá en los hogares de las personas que nos están escuchando, ¿hay alguna alma, alguna persona que necesita una voz, que está de pronto postrada en una cama por una depresión, por un desamor, por algo que no le salió bien en su vida?
que con lo que usted nos cuenta hoy en día son cosas que son de pronto más fáciles de llevar. Comprendo obviamente el dolor de cada ser humano. Claro. ¿Qué podemos decir para tocar estos corazones que hoy en día sienten que su vida está destrozada? Camilo, mira, lo primero que yo siento en mi corazón es: mi vida solo depende de Dios. O sea, si mi vida depende de algo acá en la tierra, estoy dispuesta a sufrir todo el tiempo, ¿sí? Para aquellas personas que han sufrido ese amor, ¿cierto? Porque conozco personas que han terminado una relación y se han tirado quizás a la muerte. Primero, Dios es lo único que puede reconfortarnos, porque si yo, que estuve postrada en una cama, que pude amar a esa persona que estuvo conmigo, después de haberme separado, yo simplemente me entregué a Dios, porque es el único que me puede aliviar esos dolores del alma. Y para estas personas que en su vida viven en esas tristezas y en esos dolores, lo primero que los invito es a esa reconciliación, primero con su vida, a encontrar ese motor que los invita a vivir, y segundo, a que encuentren en nuestra Madre la Virgen María esa intercesión, que vayan, asistan, la pidan, porque ella como mamá no nos niega nada, somos unos consentidos de la Virgen. Entonces yo los invito a que vayan en este momento, que se acerquen al templo, que vayan y se postren ante el Señor, ante el Santísimo, porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Así que en este momento yo los invito a que salgan en ese momento donde están, salgan de esa comodidad, de ese confort, y que vayan y entreguen su vida al Rey de nuestra vida, que se dobleguen ante Él. Porque a veces nos entregamos al mundo y nos arrodillamos al mundo, pero no nos arrodillamos ante el que lo puede hacer posible lo imposible para nosotros. Así que yo los invito a que se acerquen en este momento al sacramento de la reconciliación, que vayan y renueven su vida, que transformen para que puedan recibir ese Jesús allá inmolado en el altar, que es el que resucita, el que sana y el que libera. Pues María Eugenia, muchísimas gracias. Queda agradecerle las puertas de la emisora abierta para cuando quiera volver a contarnos ese testimonio y compartiendo de pronto un poco más sobre su vida. Muchas gracias nuevamente por el tiempo y por su dedicación. Esperamos que nuestros oyentes aprendan un poco hoy de lo que es la misericordia, lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que realmente nunca hace por vencido, pues en la vida estamos es con obstáculos. Esos obstáculos son los que cada día nos hacen crecer como personas, como seres humanos, claro está, de la mano de Dios. No, Camilo, antes gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Para mí es un honor dar a conocer, no mi testimonio, porque yo todo se lo debo a Él, a Dios. Este testimonio es de Dios. Así que es un honor para mí poder compartir con la gente que en este momento nos está escuchando. Un abrazo para todos nuestros oyentes y hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.